meeting is being recorded. Ok. Bueno, pues bienvenidos todos nuevamente a nuestro seminario. En esta ocasión pues tenemos la presencia de alguien que ya es muy bien conocido por todos ustedes, de Andrés Telles. En esta ocasión nos va a presentar la charla Técnicas de reducción de la dimensión. Y bueno, pues solo para mencionar, todos saben, Andrés es egresado de nuestro departamento de matemáticas. Actualmente, bueno, esto es algo que todos estamos celebrando. Andrés ganó una plaza como postdoctorante en el Tecnológico de Monterrey. Está empezando sus actividades en el campus Guadalajara, lo cual nos da a todos mucho gusto. Y bueno, pues en esta ocasión pues va a centrarse en temas pues un poco más cargados hacia la ciencia de datos. Entonces, pues adelante, Andrés, te cedo la palabra. Muchas gracias, Feliu. Sí, como lo mencionaba Feliu, ¿no? Creo que es un tema de reducción de la dimensión que es trascendental en toda la ciencia de datos, por todos los impactos que tiene. Hablaré un poco más de eso. Entonces, sí era como, es como una charla informativa sobre los beneficios, ¿no? Y sobre las diferentes técnicas que hay, más o menos a grandes rasgos en filosofía de lo que tratan estas técnicas de reducción de la dimensión. Entonces, pues empecemos. El contenido va a ser principalmente reducción de la dimensión y su importancia. Y vamos a ver prácticamente tres metodologías. Reducción de dimensión lineal, son dos muy clásicas. Por tiempo, pues tengo que ver las más puntuales. En este caso sería PCA e ICA, de los métodos lineales, y métodos no lineales son los que tienen que ver con redes neuronales, específicamente autoencoders, y otros métodos no lineales, que son la frontera en este momento sobre reducción de dimensión, que se llama uno TSNI y el otro UMAP, ¿no? Y unas conclusiones, más o menos, para ver en qué momentos es factible utilizar cada uno de estos. Entonces, lo primero, ¿no? Reducción de la dimensión, ¿qué es? Pues son técnicas que transforman los datos de un espacio de dimensión alta a otra dimensión baja. Puede ser 2 o 3, o incluso pueden ser otras dimensiones, 5, 6. Lo importante es disminuir complejidad, de tal manera que se preserve la máxima información posible. Eso es lo que queremos poder visualizar, pero que sea aproximadamente lo que queremos visualizar, ¿no? La estructura general que tienen las grandes dimensiones. ¿Por qué es importante disminuirla? En algunos casos, principalmente porque puede reducir tiempos de ejecución y recursos computacionales. Segundo, como preproceso, mejora el rendimiento de algunos algoritmos de Machine Learning al darles mejor estructura a los datos, ¿no? Por ejemplo, es diferente hacer correr un algoritmo sabiendo que sus componentes son independientes a considerarlas en bruto, ¿no? Como venían. Entonces, si uno hace una transformación de una forma que sean independientes o no correlacionadas, entonces puede beneficiar muchísimo a un algoritmo. Hay unos métodos de reducción de la dimensión que casi que hacen el clúster, ¿no? Y eso es un beneficio también bastante alto para hacer después clusterización en dimensiones mucho más bajas. Tercero, se puede ayudar a encontrar características importantes, features importantes. Muchas veces todos los features que tenemos no aportan información para una tarea específica. Esto puede ayudar a eso. Y cuarto, ayuda a visualizar la estructura global y a encontrar patrones. Sabemos que somos seres tridimensionales, que se nos facilita mucho ver en 3D o en 2D, pero de ahí en adelante pues no. Y precisamente esto nos da esa facilidad, ¿no? De poder ver patrones que de otra forma sería imposible que pudiéramos visualizar. Ok, entonces eso es la importancia y qué es, ¿no? Problemas adicionales de las dimensiones altas. Trabajar en dimensiones altas, pues hay varios problemas que son intrínsecos de trabajar allá. Uno es, primero, que las distancias euclidianas se distorsionan. Bueno, según nuestra intuición, ¿no? Y eso afecta la interpretabilidad. Ejemplo de eso, uno de ellos puede ser, por ejemplo, si generamos puntos aleatoriamente en el hipercubo, contraintuitivamente la mayoría
siempre en promedio están más cerca de las caras que su vecino más cercano, que de su vecino más cercano. La gran mayoría tiene de punto más cercano una cara. Eso es súper contraintuitivo, como cuando uno lo hace en 2D, ¿no? En 2D casi siempre están los puntos pues uniformemente distribuidos, y uno los distribuye uniformemente, y casi siempre encuentro otro punto más cercano a un punto que una cara. Eso en altas dimensiones pues no sucede. Otro, por ejemplo, si tuviéramos una naranja en altas dimensiones, la mayoría de su volumen estaría en la cáscara en lugar de la pulpa, y también es súper contraintuitivo eso. Entonces, eso es un problema que tiene trabajar en dimensiones altas, todo se deforma. Lo segundo es que entre más dimensiones tengamos, más features, para que un modelo se adapte bien necesita más parámetros. Esto es también sabido que pues, probablemente con un modelo sencillo no podemos hacer una modelación de algo muy complejo. Entonces tenemos que ponerle obligatoriamente parámetros. Esos parámetros crecen exponencialmente con la cantidad de features. ¿Qué pasa con esto? Que pues es muy fácil caer en overfitting cuando se incrementan mucho los parámetros del modelo. Entonces, está bien primero bajar la dimensión y después hacer un algoritmo sobre esa dimensión reducida. Tercero, los costos computacionales de las dimensiones altas son muy altos, y lo que implica es que pues hagan inviable algunos modelos, ¿no? Hace poco estaba trabajando con un support vector, un clasificador de soporte vectorial, y se volvió inviable. Si manejábamos las dimensiones como las teníamos, lo que hicimos fue proyectar una dimensión más baja, y ahí sí funcionaba mucho mejor, con muy buenas métricas. Entonces, muchas veces no se pierde la suficiente información como para no utilizarlo en dimensiones bajas. Ok, vamos a ver entonces métodos lineales. Con los métodos lineales, vamos a ver el primero, que es el más famoso de todos, casi todo el mundo lo conoce, y pues es el famoso PCA, ¿no? ¿Sí me escuchan bien? ¿Se escucha? Sí, sí, Ok, sí, sí, ok, sí, se escucha perfecto. bien. ¿Escucha bien? Perfecto. Sí, entonces PCA, ¿no? Principal Component Analysis, y pues su objetivo es encontrar las direcciones de mayor variabilidad, y fue desarrollado ya hace más de un siglo, casi siglo y quinto más. Y en general, ¿de qué trata esto? Pues tenemos un montón de puntos, ¿no? Digamos que están estos puntos acá, puede estar en una dimensión mucho más alta, no necesariamente en 2 dimensiones, y la idea es encontrar esta dirección. Es una dirección que es donde están más dispersos los puntos, ¿no? Si hiciéramos una línea horizontal, pues no están tan dispersos ahí porque la proyección sería más pequeña, pero si lo hacemos en esta forma, pues va a haber mucha más dispersión a lo largo de esta línea de los puntos. Si lo hiciéramos transversalmente, sería menor la dispersión. Entonces, se trata de un problema de optimización. Tenemos que encontrar la dirección que maximiza la varianza. Si vemos, aquí tenemos, por ejemplo, unos vectores aleatorios, que en este caso sería X. Construimos su matriz de covarianza y construimos es casi como la función a optimizar, sería esta, que es maximizar, encontrar la dirección, es decir, U, que maximice la matriz de varianza, la varianza de los datos, y esta multiplicación de aquí pues da la covarianza. Entonces tenemos que encontrar el U que maximiza este valor. Y sujeto a, digamos, normalidad, no nos interesan las direcciones, entonces podemos poner esta restricción. Construimos un lagrangiano, aquí está su función objetivo, su restricción y su valor de Lagrange. Y resulta que la solución de estos son los valores propios de la función de autocovarianza. Entonces, al final salió bastante sencillo. Los tiempos pues están sujetos a hallar los valores propios y los vectores propios de la matriz de covarianza, y listo. Entonces, la primera vez que lo hacemos, obtenemos la función de máxima dispersión, ¿no? O sea, una línea donde están más dispersos los datos. La segunda vez que lo hacemos, pues vamos a encontrar, después de restarle esta cantidad, después de, digamos, quitarle la dirección principal, volvemos a correrlo y encontramos la segunda dirección más importante. Y así nos estamos quedando con las direcciones que más me aportan a la variabilidad de los datos. Y eso es bastante importante porque además están ordenadas, ¿no? Eso podemos verlo, por ejemplo, si en vez de unos vectores aquí en el plano fueran imágenes de caras, como las que están arriba. Entonces tenemos todas estas imágenes ya preprocesadas, todas centradas, todas bonitas.
Y tenemos estas imágenes si queremos encontrar sus componentes principales, ¿no? Después de, no sé, que hayan creo que es como 700, 900 el dataset, no recuerdo muy bien. Y las direcciones principales que encuentran son estas. Entonces, la primera dirección, la más importante, es la que indica el contorno, ¿no? Hay una cara y hay un fondo. La segunda más importante, al parecer, indica como la zona del cabello, ¿no? La tercera más importante es una cuestión acerca de la cara, y bueno, así sucesivamente. Estas 8 que están a la izquierda son las equivalentes a las eigenfunciones, pero en este caso serían eigenfaces, y serían los primeros componentes principales. Y podemos ver, así como hacemos con Fourier, un poco parecido, que cada vez que vamos sumando componentes que tienen más peso, pues vamos a ir reconstruyéndolo, ¿no? Si sumamos las primeras 5 componentes principales, obtenemos esta cara, y así, si sumamos las 30 primeras, las 100 y las 600 primeras, y también, así con cada uno de ellos, ¿no? Aquí estamos reconstruyendo a Marilyn, a Marilyn Monroe, y aquí estamos reconstruyendo a Andy Warhol. Entonces, el total tenía casi como 2000 componentes. Bueno, sí, eran como 2000 la cantidad de píxeles que tenía esto. Entonces, pues estamos haciendo una reducción más o menos de un tercio y vemos que todavía está bastante, se puede distinguir, ¿no? Quiénes son los personajes ya con 600. ¿Qué propiedades tiene el PCA? Pues lo primero, la ortogonalidad, ya lo dijimos. Las componentes que se obtienen son ortogonales entre ellas, es decir, que son no correlacionadas. Lo segundo es que vienen ordenadas, es decir, las primeras son las más importantes, las que mayor explican la varianza de los datos. Y lo tercero es que es lineal, es decir, podemos volver a sumar y podemos obtener los fichos originales a partir de combinaciones de las componentes. Y todo lo podemos obtener a partir de estas componentes, ¿no? Entonces, es el primero que vamos a ver, es el más intuitivo. Después, aquí seleccioné algo, ¿no? Dije que son no correlacionadas. Aquí recordando de probabilidad básica, no correlación no implica independencia. La independencia sí implica no correlación. Entonces, quizá esto por independencia, aquí falte más información. De pronto se pueda ir un poco más lejos. Entonces, es lo que viene, la segunda técnica de reducción de dimensión, y se llama ICRA, que es, pues, análisis de componentes independientes. La única diferencia es que antes eran principales, esas son independientes. Esa se desarrollaba a mediados de los 90s, y lo que decimos aquí, ¿no? Que esto lo que intenta hacer es un paso más cerca de la independencia, no la logra perfectamente, pero sí hace un paso adicional a acercarse, y entonces tiene más información, ¿no? Que la no correlación pura del PCA. Entonces, con ICA intentamos también acercarnos más a la independencia, y esto, la metodología, no vamos a explicar aquí tan técnico, pero la metodología es por medio de la kurtosis, ¿no? Lo que hace es maximizar el cuadrado de la kurtosis, y con eso lo que intentamos hacer es alejarnos de la gaussianidad. Al final la gaussianidad es no información, entonces nos alejamos de la gaussianidad y con eso pues podemos tener más información. Esto tiene una relación súper fuerte con información mutua, con entropía y también con la divergencia de Kullback-Leibler. Por ejemplo, si aplicáramos Oye, Luis, perdón, ¿sí? ¿a qué te refieres con alejarte de la gaussianidad? A mí como que no me queda muy claro eso. Sí, es que, por ejemplo, cuando uno aplica entropía para determinar una distribución y la distribución solamente le damos la media de la desviación estándar, la distribución natural que aparece es la gaussiana. Entonces, la gaussiana siempre es como indicio de que no hay información. Si yo no tengo información casi de un experimento, lo más sensato que yo puedo hacer es pensar en gaussianas, ¿no? O bueno, en ese caso que el soporte es toda la recta real, pero si está limitada a una uniforme, ¿no? Pero lo gaussiano implica poca información. Entonces, alejarnos de la gaussianidad es encontrar distribuciones que son, creo que es leptocúrticas en este caso, no porque tienen, no, que las colas se hagan mucho más pequeñas, ¿no? No me acuerdo de la palabra, pero sí que además de tener, por ejemplo, la misma varianza, la forma está implicando que la kurtosis sea lo suficientemente alta. Entonces, por ejemplo, si proyectamos sobre el eje W2, la kurtosis es más baja que si la proyectamos sobre la dirección W1, porque hay más información, ¿no? En esta información diría, pues es casi que gaussiano. Si proyectamos todos, hay pocos puntos por acá, pocos acá y muchos acá.
Pero si lo proyectamos en W1, este conjunto, pues vamos a obtener dos cúmulos. Eso ya es mucha información. Y lo gaussiano nunca va a poder expresar este tipo de información, de ganancia de información, ¿no? Entonces, ICA en este caso, por ejemplo, si hiciéramos PCA, me va a proyectar la dirección principal como W2. Si hiciéramos ICA, por el componente informativo, me va a proyectar sobre W1. ¿Por qué? Porque aquí hay más información que en la W2. Entonces, esa es la parte que tiene que ver con no gaussianidad. Y lo mismo, ¿no? O sea, eso está relacionado directamente con información mutua, con entropía y con divergencia de Kullback-Leibler. Y todas se utilizan para poder optimizar esto, que al final es bastante complicada la optimización, tiene un montón de presupuestos. Y vamos a ver un videito que es de Wikipedia, ¿no? ICA, por ejemplo, puede hacer, se ve la página de Wikipedia, ¿cierto? ¿Un video? No, No, no se ve. Ok. Vamos a ver si de pronto Tienes que compartir tu toda la máquina. pantalla, ¿no? Sí, Ahí. En sí, teoría estoy compartiendo toda la pantalla. sí, Sí, ahí ahí se está. ve el internet. Ah, perfecto. Sí, este es un video que arriba pues tiene tres videos normales. Aquí los mezclan y bajo esta mezcla que está en la mitad se va a querer volver a recuperar cuáles eran los videos originales. Claramente no se va a hacer perfectamente, pero se va a poder hacer lo mejor posible con esta técnica, con la técnica de ICA, ¿no? Y pues ahí lo vemos, ¿no? Los primeros están limpios, aquí están totalmente mezclados con ciertos ruidos, y los últimos, a pesar de que tiene interferencias aún, sí trata de extraer la información independiente de cada uno de los videos, ¿no? Para hacer esta última fila, solamente toma en consideración la fila del centro, ¿no? La de arriba es solamente la muestra de cuál es la versión original. Entonces está bastante bien. Dentro de esto, pues el primer problema que se desarrolló, ahora se ve la presentación en este momento. Sí, sí Ok. se ve. Fue un problema que se llama The Cocktail Party Problem. Y estamos en una fiesta, hay música, hay una persona, mujer hablando, un hombre hablando, pero los micrófonos, hay 3 micrófonos en este caso, reciben distinta mezcla de estos sonidos, ¿no? Este es el source, estos son los mixtures que tienen los sonidos, y vamos a ver qué hace cada una de las versiones. PCA hace esta extracción del source 1, source 2 y source 3, y el ICA hace estas. Y como vemos, el ICA es casi perfectamente, la primer componente es casi perfectamente la voz femenina. O sea, hay muy pequeñas variaciones. Esta es casi perfectamente la voz masculina y esta es casi perfectamente la música. A diferencia del PCA, si comparamos estas dos, pues sí hay mucho ruido, ¿no? De todas maneras sí va a poder extraer algo, pero el ruido es tan alto que pues, se va a encontrar cierta interferencia, ¿no? De los source. Entonces, es la primera vez que se pudo solucionar este problema, ¿no? El problema de cocktail party. Ok, entonces es como un repaso rápido de los métodos lineales. Eso hay muchísimos más. Claramente por tiempo, pues no puedo profundizar en más, pero creo que esos son dos bastante canónicos. Hay uno que es Latent Discriminant Analysis, hay un montón. Pero creo que con eso se entiende la idea, ¿no? La idea es proyectar sobre un espacio que podamos hacer una combinación lineal y después recuperar la información original. El ICA captura más información, PCA captura no correlación, pero ambos tienen su nicho de aplicación también, ¿no? Pues ahora, siguiendo con los métodos no lineales, vamos a empezar con pues, esto que está muy de moda, que es redes neuronales. Y este método específicamente de reducción de la dimensión, pues es natural con el autoencoder, que es un tipo de arquitectura, y esta arquitectura pues se inventó en los 80s, a mediados de los 80s. Esta arquitectura es una red neuronal normal, ¿no? Aquí está una entrada y cada vez pues, se conecta con capas ocultas y tiene una salida. Esta tiene la particularidad de que tiene una forma como de embudo, ¿no? Como que aquí está mayor cantidad de neuronas, aquí hay pocas, y acá vuelve otra vez a crecer la cantidad de neuronas. El entrenamiento de esta red se hace de la forma más simple posible, es decir, ponemos una imagen, por ejemplo en este caso el 2, esta red lo va a procesar y la tarea que tenemos que encargarle es que me reconstruya la imagen original.
o cualquier entrada, ¿no? Aquí podemos poner un texto que me reconstruye el texto, o muchas cosas se pueden hacer con esto. Pues es una tarea bastante fácil, es como que estamos modelando la función identidad, ¿no? Lo que entra tiene que salir igual. No nos interesa realmente una red que haga esto, porque pues para eso nos quedamos con la entrada, no tenemos que hacer una red para reconstruir lo mismo, pero esta parte de aquí, estamos pasando de una cantidad de neuronas, no sé, 4, 3, y aquí en este cuello de botella podemos llegar hasta 2 neuronas, y esas 2 neuronas son las que podemos graficar. Entonces es una reducción de la dimensión, como si estuviéramos viendo qué ve la red neuronal a esta escala pequeña para poder después generar esta imagen, ¿no? Es como una representación pequeña y con mucha información de qué significa esta imagen para poder generarla después. Aquí uno puede extraer un montón de cosas, pero en particular para este ejemplo que vamos a hacer, bueno, que está mostrado aquí va a ser la medida de varianza, pero pueden ser muchas más cosas, ¿no? Eso lo decide la red neuronal realmente. La red neuronal va a decidir qué representación bidimensional es la que más le sirve para poder generar de nuevo el número 2. Entonces, con esto, bueno, después muestro varias de autoencoder que por ahí programé y todo eso, pero es un método bastante sencillo, en teoría intuitivo, ¿no? Podemos resumir la información hasta 2 valores y después volver a generar. ¿Qué tiene de complicado esto? Que es muy tardado en entrenar este tipo de redes, ¿no? Algo adicional aquí es que esto se puede extender a más cosas y está muy de moda ahora. Esta parte de aquí, el centro, se llama espacio latente o distribución latente. Y ahora se está utilizando mucho para generar los factores en común de 2 representaciones de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí le podemos poner un texto que me esté diciendo, no sé, un koala bebiendo café, y aquí una imagen de un koala bebiendo café si la tuviéramos, ¿no? En general esto se va a entrenar con cosas que pues, tenemos imágenes conocidas, por ejemplo, una casa, aquí le ponemos una casa verde, ¿no? Si la casa era verde. Entonces, lo que está haciendo esto es encontrando un punto de referencia de ambas entradas, entre la entrada que está de texto y la entrada que está en imagen, y encontrando cuál es la representación que me serviría para poder tener un acceso a las 2, ¿no? Eso está muy utilizado ahorita con Dalí, con todo eso, pero a niveles altísimos de sofisticación, pero al final es una red más o menos, en términos generales, de estas, ¿no? Que a la izquierda tenemos algo que es prácticamente lo mismo que tenemos a la izquierda y ver cómo llegamos a un consenso entre las 2 con la parte central. Ok, entonces esa es otra forma de reducir dimensión. Otra forma no lineal de reducir dimensión, que está muy de moda, bueno, impactó muchísimo toda la parte académica, en todas las ramas, en biología, en genética, en todo, es DSNI. Esta DSNI, vamos a explicar más o menos en general de qué trata. Fue en el 2008 y tiene 33.000 citas. O sea, solamente fue una forma de visualizar que revolucionó todo. Lleva 15 años, aún sigue sacando papers relacionados, lo siguen citando o mostrando que hay una técnica mejor o siguen aplicándolo, ¿no? O sea, el impacto fue gigante el de esta técnica y el nombre viene de T-Distributed Stochastic Neighbor Embedding y pues tiene un montón de nombres aquí, ¿no? Está haciendo un encaje por sinos estocástico y esto T-Distributed, después vemos por qué el nombre de T-Distributed. Ok, de ahí viene el nombre y la idea general es la siguiente. Se va a construir una medida de similaridad en las dimensiones altas. ¿Sí? Estamos en 10 dimensiones y allá empezamos a medir los puntos, qué tan cercanos están entre ellos. Puede ser con alguna métrica, digamos que euclidea, ¿no? Con base en esta medida ya tenemos todas las distancias entre todos los puntos de esa dimensión alta. Vamos a calcular unas probabilidades condicionales de que cierto punto es la probabilidad de que esté cercano a otro punto, ¿no? Entonces esta medida de similaridad simplemente puede ser con una distribución normal. En la parte del exponente se pone pues, la métrica euclidea al cuadrado y entonces sería como algo similar a una gaussiana. Entonces, primero se construye la medida de similaridad, después las probabilidades de esta medida de similaridad. Eso es arriba, en las dimensiones altas. También se hace lo mismo en las dimensiones bajas. Toca iniciar adecuadamente
los puntos, puede ser aleatorio, algunos métodos lo utilizan aleatorio, otros tienen un preproceso de PCA, por ejemplo, y esta vez también podría ser una distribución normal, ¿no? Es decir, podríamos modelar tanto arriba como abajo, en las dimensiones altas como en las bajas, con una distribución normal, y al final lo que tenemos que hacer es comparar esas dos distribuciones y ver si realmente son similares. ¿Cómo es lo común para hacer eso? Pues con divergencia de Kullback-Leibler, es un método estándar para diferenciar cuando dos probabilidades dos distribuciones son iguales o no, o son muy parecidas o no. Entonces podríamos hacerlo con dos normales, pero tiene un montón de problemas. Entre esos podemos verlo aquí, por ejemplo. Estás usando distribuciones normales en la dimensión baja, y estás usando distribuciones normales en la dimensión, perdón, no normales, ahora decimos cuál, en la dimensión baja. Bueno, aquí dice, ¿no? Una t-student. Y el error es bastante, casi que la mitad de error, ¿no? Se disminuye la mitad. Entonces, con Gaussiana se podría haber hecho, y es realmente el paper original. SNE, SNE, es hacer esta idea, que es una idea buenísima, es decir, vemos una distribución de los puntos, de la distancia de los puntos en dimensión alta, vemos la distribución de la distancia de los puntos en la dimensión baja, y comparamos sus distribuciones por medio de una técnica estándar de comparar distribuciones como Kullback-Leibler. Entonces, pues se optimiza eso. O sea, se optimiza esa función de costo por medio de ese gradiente descendiente, y se trata de ponerla lo más cercano a cero. En cero sería como que las dos distribuciones son iguales, y ya tendríamos en la dimensión baja una representación al menos similar en probabilidad que la dimensión alta. Claramente es no lineal todo esto, hay un montón de linealidad por toda parte, pero pues da buenos resultados. Esta es la distribución en las dimensiones altas. Como vemos, es una normal y además normalizada, otra vez, como si fuera un softmax parecido. Y esta es la distribución en las dimensiones bajas. En este caso, por una cuestión de los puntos alejados, que a veces como que se aglutinaban muy raro, o sea, no se aglutinaban bien, si utilizamos una normal da este resultado, y una t-student que tiene colas pesadas da el otro resultado. Entonces, por eso ellos cambiaron a poner la distribución de las dimensiones bajas, 2, 1 o 3, ponerla como una t-student. Entonces, con esto y la función de costo que ya dijimos, ¿no? La Kullback-Leibler, que va a verificar que estas dos distribuciones sean lo más parecidas posibles. Ok, entonces eso realmente es t-SNE a grandes rasgos. Hay un montón de detalles, pero hay un montón de hiperparámetros y cosas, pero esta es la idea general. Vemos distribuciones, minimizamos la función de costo que está midiendo la similaridad entre las distribuciones. Esto ya lo mostré, es qué pasa si usáramos en la dimensión baja gaussiana en vez de t-student, y pues se nota inmediatamente la diferencia, ¿no? ¿Qué inconvenientes tiene t-student? Pues bueno, pues es un método que no fue desarrollado como con una teoría matemática tan fuerte, a diferencia de otro que veremos que es el siguiente. Entonces, un problema que tiene esto es el escalamiento. Esto, hice algunos ejemplos y sí es un dolor de cabeza. En un ejemplo pequeño puede tardar, no sé, 1 hora en producir una clusterización de este estilo. Entonces, la escalabilidad es malísima. Lo segundo, no preserva la estructura global. Sí, encuentra los cúmulos, ¿no? Entonces, estos son distintos cúmulos que encontró, pero aquí sabemos que estos son bastante similares por la métrica que se escogió, pero entre estos, en cúmulos distantes, no sabemos realmente si hay similaridad, ¿no? O sea, no sabemos si estos dos son más similares que estos dos, entre clústeres. Es decir, la estructura global se rompe. No hay nada que lo esté atando, solamente son probabilidades. Son probabilidades, y ellos empiezan a recorrer, y claro, como los puntos cercanos van a mandar más en el momento del peso de la probabilidad, pues optimicemos esos. Los lejanos, pues ellos que se acomoden como quieran, ¿no? Los cercanos son los que nos interesan. Ese es el problema con respecto a la preservación de la estructura global. Lo tercero son las limitaciones a las dimensiones en las que se puede encajar. Normalmente está hecho para encajarse en 2 o 3 dimensiones. Si quisiéramos encajar a 10 dimensiones, no solamente por visualizar, ¿no? Sino porque a veces queremos hacerlo en 10 dimensiones porque hasta ahí funciona bien un método, por ejemplo, no es tan bueno tampoco. El tiempo sube absurdamente, tampoco es tan bueno. Y lo cuarto es que no trabaja directamente con altas dimensiones.
primero, antes de empezar, él hace un preproceso con PCA o autoencoders, y después de eso ya empieza el proceso de Disney. Entonces, tampoco es que siendo una reducción de la dimensión per se, sino que está utilizando un método previo para después hacer una reducción de la dimensión. Entonces tiene varios inconvenientes, aunque visualmente es increíble, fue un método súper novedoso en su momento, precisamente tiene 30.000 citas, no por nada, pero tiene estos detalles. Y en el 2018 llega este que es del último que les voy a hablar, después vemos algunos ejemplitos. En el 2018, es decir, hace 5 años, desarrollaron un map. Ya en esos 5 años tiene 7.000 citas, y el nombre viene de Uniform Manifold Approximation and Projection for Dimension Reduction. Y es literalmente lo que dice el nombre, ¿no? Esto utiliza bastante de topología algebraica y sobre todo geometría, ¿no? En altas dimensiones. La idea general, y qué son las cosas que hacen que supere a TSD. Una, que utiliza distribuciones exponenciales, es decir, como estas que vimos acá, estas. Pero aquí hemos utilizado la métrica euclidiana, la normal, pero ellos tienen la posibilidad aquí de utilizar una métrica distinta, ¿no? Es más, la métrica va variando de punto a punto. Es un manifold en toda la extensión de la palabra. Sí, o sea, la métrica que mide distancias es distinta de punto a punto en dimensiones altas. No es solamente la métrica L2. Lo segundo es que utiliza un parámetro para mantener la conectividad local de la variedad, y esto es súper importante. Hay un parámetro que se mantiene recorriendo para que haya un aglutinamiento de las cuestiones que deberían estar alejadas, pero no tanto, ¿no? Entonces, eso ayuda a la conectividad. Lo cuarto es que no normaliza para calcular probabilidades, y vieron que no era necesario, y eso acelera un montón el tiempo de cómputo. Ahí es de los puntos donde más acelera. El quinto punto es que para las distribuciones de bajas dimensiones utiliza algo muy parecido al de Student, pero distinto, y eso también implica que va a mejorar la conectividad global. Y finalmente, que aporte más otra vez a la conectividad, no utilizan la función de costo de cross entropy, no utilizan Kullback Leibler como utilizaba TSD, sino que esta vez va a utilizar cross entropy. El motivo de eso es que hay un parámetro adicional que ya con cross entropy entra en juego las distancias lejanas en vez de las cercanas. Me tocará el detalle ya matemático para ver esa parte, pero lo importante es que la función de costo, cambiarla, también ayudó muchísimo. Ok, entonces estos son una comparación entre uno de TSD y otro de UMAP, cómo haría la proyección a bajas dimensiones, y pues lo notamos inmediatamente, ¿no? Incluso esto los separa tanto que uno podría poner un clasificador aquí fácilmente hasta con la mano. Estos de aquí pues están mucho más aglutinados y pues no separa tan bien, ¿no? O sea, está mucho más entre un borde y otro de una clase, hay más problemas, ¿no? Estos son datos que solamente se proyectaron sus features, se bajaron de dimensión. La clase se utilizó solamente para colorear, ¿no? Esto es que estoy utilizando la clase para hacer la proyección. Ok. Y entonces, pues, corrí varios ejemplos para comparar todas las técnicas. Este es de un dataset muy famoso que se llama Mushroom. Y la idea es clasificar hongos por venenosos o no venenosos. Entonces, PCA, ¿cómo se ve? Si yo toda la base de datos de Mushroom la proyecto en 2 dimensiones, con PCA se ve así. Aquí no me acuerdo cuáles son los venenosos y cuáles no, pero entonces por aquí pone un conjunto de datos, aquí otro, y pues se ve más o menos, ¿no? Como que uno dice, pues está bastante bien las diferencias entre venenosos y no venenosos en 2 dimensiones. Aquí sí hay como una parte como que es un poco ambigua, ¿no? Como que se mezclan un poco, igual acá también. El TSNI, a diferencia, vemos que aglutina las cosas mucho mejor que lo que hace, por ejemplo, PCA, y además UMA hace lo mismo, lo hace también bastante bien, pero lo de antes, ¿no? Los aleja un poco más, para que sea mucho más fácil clasificarlos después. Esta es un modelo que recorrí con autoencoder. En 2 dimensiones la red neuronal lo ve así. Ella está escogiendo, y con base en esto es que ella intenta
hacer una clasificación posterior del hongo, ¿no? Bueno, de los fichos que le dimos para el hongo. Entonces, está bastante bien también, o sea, que uno podría poner como que una línea por aquí y tendría errores, pero esto es lo que ve prácticamente el autoencoder. O sea, ya teniendo esta representación, por ejemplo, podríamos tomar uno de estas representaciones de hongo y podríamos variarla un poco y podríamos tener otro hongo, no sé, venenoso, pero con otras características, ¿no? Entonces podemos como recorrer esta parte del espacio latente, así como hace, por ejemplo, Dalí para generar varios ejemplos distintos del mismo prompt. Entonces uno le pone una casa verde con una chimenea y saca varios ejemplos de eso. Más o menos es la idea que hacen esas herramientas para producir ejemplos aquí. Este es también otro que hice para hacer comparaciones, y ese es con el dataset de MNIST, que es todos los números los dígitos del 0 al 9 escritos a manos, y la tarea es identificarlos con 0, de 0 al 9, ¿no? Entonces, no recuerdo aquí cuáles, no los puse, se me pasó poner qué color es cada número, pero vemos lo mismo, ¿no? El PCA tiene un cierto resultado que sí se ven las agrupaciones, pero no tanto, ¿no? Se mezclan muchísimo. El TSNI sí la separa bastante bien para el PCA, y el UMAP, sí, es muchísimo, ¿no? Lo que clasifica cada una de los dígitos. Aquí tiene que haber 10 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí. Cada uno se representa un número en 2 dimensiones. Y el autoencoder pues también hace lo propio, ¿no? Lo hace más como rayos, ¿no? Saliendo del origen. Pero bueno. Entonces son distintas técnicas para reducir la dimensión. Y otro ejemplo que también tenía es uno, por ejemplo, que había hecho acerca de, por ejemplo, veamos cómo se ve documentos de Wikipedia proyectados, documentos de Wikipedia pasados por un preproceso, y después viendo la representación de caja de palabras, de Word2Vec, de esos documentos, y después los proyectamos a UMA. Es decir, vamos a ver cómo se ven documentos de Wikipedia en 2 dimensiones. Entonces, creo que lo tenía aquí, no, este de acá. Sí, era este. Entonces, bueno, aquí también tengo los otros dos de los que hablaba ahorita, ¿no? Están, pueden cambiar parámetros y todo eso. Y este es el de los documentos de Wikipedia. Estas son palabras asociadas a cada documento, palabras importantes, pero, por ejemplo, vemos que todos estos, vamos a ver cuáles documentos elegí. Elegí perro, gato, vaca, león, jirafa. Están unas páginas de Wikipedia literalmente de estos documentos. También elegí países, o sea, elegí 5 animales, elegí 5 países. Está Colombia, México, Estados Unidos, Alemania y Japón. Y aquí otros 5 países bueno, perdón, 5 frutas. Piña, manzana, pera, banana, banano y sandía. Y cada una de estas páginas de Wikipedia se hizo un preproceso, se encontró una representación con Word2Vec, y que está en 300 dimensiones, y vamos a proyectar después eso a 2, a ver cómo se ven estos documentos. Y pues se ven así. Entonces vemos, por ejemplo, aquí que la vaca, o sea, primero que todo aglutina los que son, ¿no? O sea, más o menos muy poquitos de ellos como que se salen de donde están, ¿no? Por acá hay una manzana, pero por acá también hay otra manzana. Pero en general está bastante condensada los que esperaríamos que estuvieran cerca, ¿no? Es decir, forma cúmulos. Estos son documentos, son palabras relacionadas a ese documento. Y además, no solamente eso, sino que las cuestiones, las clasificaciones, por ejemplo, los animales están todos juntos, los países están todos juntos, y también las frutas están todas juntas. Es decir, pudo conservar la estructura global de todo el dataset. Vamos a ver, aquí está la vaca, aquí está el perro, aquí está el gato, aquí está un león, y acá abajo está la jirafa. Es decir, estos 5 de acá son animales, y los puso cerca. Ok, vamos a ver por este lado. Aquí ya está, por ejemplo, la piña, manzana, sandía, que también incluye esta parte, banana, falta una por acá. Ah, no, 1, 2, 3, 4. Creo que la otra va a estar por aquí. La pera la puso muy en el centro de todo. Ok, y entonces más o menos en esta zona están las frutas.
esta zona de por acá. Y en esta última zona tienen que estar los países. Vamos a ver si está todo cerca. Está Estados Unidos, está México, está Colombia, está Alemania y está Japón, que lo pusimos por aquí también. Entonces, pues está bastante bien. Tiene una connotación de estructura global, que es importante, y también de pues, acercamiento entre clústeres, ¿no? Ok. Entonces, bueno, esa parte. Y para concluir ya, la primera conclusión es como más o menos como tipos de usos, ¿no? De todo esto. Bueno, antes de eso, ya que veo que tengo tiempo, vamos a ver otra herramienta. Por ejemplo, aquí en esta hicieron un UMA Explorer de los dígitos, exactamente del conjunto que vimos ahora del MNIST. Y es una visualización del dataset de MNIST, que son los números del 1 al 10. Vamos a cargarlo otra vez. Ahí está. Y estos son los cúmulos que formó al hacer la proyección a 2 dimensiones, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí están los cuatros, todos, y esos son ejemplos de cuatros que están apareciendo aquí. Estos son ejemplos de 7 y estos son ejemplos de 9. Y como vemos, más o menos entre las fronteras se empieza como que a ver cosas que uno como que no distingue entre 7 y 9, como que hay algo raro aquí, y es lo que uno espera, ¿no? Hay dígitos que nos escribieron así, hay personas que escriben así. Y aquí también, ¿no? Hay como que hay una cercanía entre 4 y 9 y también en esta zona, ¿no? Uno como que empieza a dudar cuál se cerró lo suficiente, cuál no, cuál parece que fuera recto, cuál parece más curvo. Entonces, por eso está esta frontera también como que de que no entendemos qué pasa. Este de aquí es el 8, ¿y cuál creen que puede estar cerca del 8? Pues se puede transformar poco a poco en 5, al parecer, por aquí. Sí, a veces las personas cierran mucho la parte de arriba del 5 y al menos tiene una bolita abajo, ¿no? Aquí en este está el 3. No sé cómo puede convertirse un 5 en un 3, pero pues aquí lo puso cerca. Sí me parece más cerca a un 8, ¿no? Pueden cerrar un poco más el 8. Por ejemplo, como en este caso. Mi 5 parece 3, Andrés. ¿Ah, sí? Entonces ya entendimos cómo. Aquí hay un ejemplo de Carlos en esta parte, en esta frontera. Ok, en este el 1 está bastante, pues aparte de todo, porque pues no es tan complicado, ¿no? A veces aparecen unos 7 por aquí, o aparece un 9, raro, pues no es perfecto, pero incluso por aquí aparecen como un 2, como que puede parecer un 1 mal escrito, ¿no? Entonces también aparece aquí, estos de aquí son los 2, hay una versión por aquí como de un 3 mal escrito, también lo confunde con un 2, igual de un 1 mal escrito, que puede ser un 2. En esta está el 6 y en esta está el 0, ¿no? Y vemos que igual topológicamente tiene como cierto sentido, ¿no? Estas son como curvas en general, este es como algo más recto. Bueno, y el 7, ¿no? Que tampoco está tan alejado del 1. Hay cierta, como que topológicamente hay algo de similaridad también. Ok, entonces, bueno, este es otro ejemplo. Y para finalizar, ¿no? Las conclusiones que vamos a decir. Entonces, ¿cuándo utilizar PCA? Pues si se quiere dar una estructura con menos correlación de features, utilice PCA. Usted tiene un montón de datos y quiere sacar como que las direcciones más representativas, es una muy buena técnica para hacerlo y es en general poco costosa. 2, si se quiere extraer información independiente, como separar, por ejemplo, señales de distintas fuentes, ICA está especialmente diseñado para eso. Otra, por ejemplo, si queremos combinar 2 representaciones en una, por ejemplo, una imagen y un texto, pues está bien usar el espacio latente. Y ahí podemos también tener una representación en baja dimensión. Si, por ejemplo, en vez de 2 neuronas hubiéramos puesto 3, pues tendríamos 3 dimensiones y de pronto podemos también graficarlo y ver cómo se ve en esas 3 dimensiones las 2 representaciones. Entonces, para combinar representaciones está bastante bien el autoencoder. Y cuarto, si queremos visualizar, no hay nada mejor que estas 2 últimas, Tiesney y UMA, sobre todo esta última, que es la frontera casi del conocimiento en proyección, en reducción de la dimensión, porque además mantiene la estructura global. Ok, pues eso era lo que les iba a presentar, más o menos es más informativo. Y pues muchas gracias por su atención, no sé si tengan preguntas.
Adelante, Pablo. Andrés, ¿esto lo presentaste porque lo has estado usando o, o lo has estudiado nomás? Sí, lo he usado un montón de veces y lo he estudiado un montón de veces también, pero ha sido como que lo he necesitado, ¿no? A veces como que eran tantas las dimensiones que no podía entrenar nada, entonces tocó hacerlo, ¿no? Otras veces era porque pues quería ver una representación visual de cómo funcionaban estas cosas, ¿no? Ajá. Y ver los clústeres. Entonces, pues hay es una combinación, ¿no? A veces he estado trabajando en cosas que sí requiero bajar la dimensión y también porque pues, está bonito. Sí, sí, sí. Ok, ok, ok. No, pues sí, Sí, gracias. Andrés, sí, hola, ah, Siriano. ¿qué tal? Oye, claramente estas técnicas se utilizan para procesamiento de imágenes y nos diste muchos ejemplos de eso, ¿no? Em, Supongo que esto también de alguna manera se puede utilizar para lenguaje natural, ¿no? NLP, Natural Language Processing. Exacto. Nada más que ahí pues el tema que nos interesa, la cuestión de la interpretabilidad y todo eso, se ha hecho análisis, o sea, cómo se ataca esta. O sea, el problema del lenguaje es de que hay muchísima ambigüedad, ¿no? O sea, hay muchas maneras de interpretar una frase y todo eso, ¿no? Sí, Pues por eso la interpretabilidad es importante. ¿Estas exacto. técnicas también se usan ahí o cómo? Menos mal dijo eso, Cipriano, porque aquí tengo un ejemplo que lo pasé totalmente porque me cubría lo de stop share y todo eso, just screen sharing. Pero hay un ejemplo aquí que le puse, ejemplo uso de TSNI, no está para Natural Language Processing, pero se puede utilizar también. Este lo utilizaron en particular para imágenes de nuevo. Bueno, antes de cerrarlo de Natural Language, al final sí hubo una, ¿no? La de esta de esta visualización, bueno, ya no puedo correr ya. La visualización que mostré en el collab de documentos de Wikipedia fue totalmente hecha con Natural Language Processing. Ok, ok. Pero esta es muy interesante. ¿Qué pasó con esto? Esto hicieron una arquitectura precisamente para imágenes y hay una cuestión de interpretabilidad, ¿no? ¿Qué hacen los kernels convolucionales al momento de cuando ellos pues, pasan de kernel a kernel en la convolución? Al final como que son ideas tan raras que uno como que no sabe qué hay dentro de ellas, ¿no? Entonces hay un punto de interpretabilidad que absolutamente es imposible acceder ahí dada la complejidad de los modelos. ¿Cómo se ha utilizado este tipo de encajes en dos dimensiones para ayudar a la interpretabilidad? Es una cuestión súper interesante y es al final, antes de la salida, por ejemplo, una de las salidas de uno de los kernels de convolución, la proyectaron a una dimensión alta, ¿no? Entonces, una dimensión, bueno, realmente la hicieron un flat de todo el kernel y quedó una dimensión como de 1600, pongamos, no sé. Y esa dimensión a cada una de las imágenes, es decir, cada entrada de imagen, veía la representación que tenía en ese vector gigante de 1600 y lo proyectaron a dos dimensiones. Eso es esto. Entonces, esas son todas imágenes distintas y todas están proyectadas a dos dimensiones usando la representación casi de la salida de la red convolucional. ¿Qué se puede encontrar aquí en términos de interpretabilidad? Pues vamos a acercarnos, ¿no? Aquí parece haber algo, ¿no? Vamos a ver. Y eso es hecho con TSNI, ni siquiera es con la más potente que es UMAP. Esto lo hizo alguien de Stanford. Y si uno se acerca aquí, en esta nube de aquí habían puros carros. ¿Ok? En esta de acá, vamos a ver qué hay. Pues hay puras lanchas y como Agua. cielos y mar. Exacto. Vamos a ver en esta parte, aquí hay platos de comida. Aquí qué hay, son plantitas. En esta nube de acá, a ver si hay pajaritos. Y en esta isla hay leones. Bueno, no sé por qué lo separo tanto, pero aquí, por ejemplo, hay búhos. Y así sucesivamente. Es decir, aquí perritos. Aquí hay en el azul, vamos a ver qué son. Bueno, animales de mar y otras cosas. Y aquí personas, aquí está Homo sapiens.
Aquí hay unos instrumentos musicales y como que aquí no sabe qué está poniendo, pero tiene que ver con humano. Y así, aquí por ejemplo hay bebés, al parecer. Aquí hay un perrito. Bueno, entonces este Ya, tipo, y ay, perdón, pero esto lo hicieron, o sea, cada feature en este caso es uno de los píxeles de la imagen. exacto. No, cada feature, o sea, lo que hicieron fue una red convolucional. Ella tuvo una entrada, pasó por varios kernels y al final, el último kernel, antes de ya producir la imagen, eh, ese kernel lo estiraron totalmente. Entonces da una dimensión alta, 1600 algo. Y ese vector que está en 1600 para una imagen, o sea, una imagen tiene una representación de 1600, lo proyectaron en 2 dimensiones. Es un punto de estos, esa proyección. Entonces, este, por ejemplo, fue una entrada que tuvo una cierta representación en dimensión 1600 y cuando lo proyectaron dio aquí. Entonces, como dio aquí, pusieron su imagen aquí. Y así sucesivamente. Entonces, sí, es decir, es indirectamente una forma de interpretar por qué algo quedó como quedó, ¿no? Entonces, si un modelo está clasificando algo como un perrito, entonces es porque está en esta zona. ¿Y por qué está en esta zona? Pues porque está cercano de la zona donde están los perros. Está porque está cerca de la zona de los perros o animales o que son cuadrúpedos o todo lo que tiene que ver con una definición, ¿no? de un animal. Entonces, es como una cierta, es más que interpretabilidad, una explicabilidad, ¿no? Porque interpretabilidad al final nos quedamos en que es una caja negra todavía. Pero sí, o sea, puede ayudar a ese tipo de cosas, ¿no? Como que a posteriori uno poder hacer como que un zoom a una representación y poderla ver uno en 2 dimensiones que pues, somos humanos y aquí nos toca verlo a nosotros. Entonces, es Ay, exactamente eso. claro, pero en ese caso, pues estás quedándote en un nivel antes, ¿no? O sea, todo el resto de la explicabilidad que podrías obtener en el resto de tu red neuronal, eso todavía no lo tenemos, ¿no? Claro, pero podríamos hacer algo. Es decir, cada uno de los kernels, o por ejemplo, el Natural Language Processing podría ser cada una de las salidas, por ejemplo, de un encoder de un transformer, o podría ser, no sé, los valores de un decision tree. Podríamos, cada una de esas, ver la fotografía, la representación del vector que está definiendo eso antes. O sea, no solamente al final, antes de hacer la clasificación, sino antes. Entonces, podríamos, por ejemplo, ver si hiciéramos este experimento, no en la última, no en el último kernel, sino en el primero, de pronto estamos encontrando líneas o formas que son un poco más, por ejemplo, unas que parecen más ruido que otras. No saber, te tocaría hacer el ejemplo, ¿no? Pero lo que me estaría diciendo es, en esta dimensión, en este punto del algoritmo, esta es la estructura relevante para poder pasar al siguiente. Entonces, sí, de alguna forma sí sirve como microscopio, pero un poco distinto, ¿no? No es como los microscopios que tiene OpenAI que trata de como que iluminar más una celda con base, ¿cuál es la entrada que ilumina más una celda, ¿no? Sino que esta es como que vamos a acercarnos a cada uno de los puntos de la red neuronal y ver aproximadamente qué representación está capturando, ¿no? En este punto de la red. Ajá. Eso, sí contestó su inquietud, Cipriano. Sí, 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 y supongo que esto, las aplicaciones eh, son el control de calidad, ¿no? O sea, Exacto. tienes cámaras y estás viendo si las piezas salen bien, cosas como esas. Muy interesante. Pero sí pienso que el reto de la interpretabilidad en Natural Language es más grueso porque ahí interviene la semántica y ahí hay un chorro de cosas subjetivas que no van a salir aquí. Es de cómo pensamos los humanos, ¿no? Pero Exacto. buenísimo. Gracias. Sí, gracias, Cipriano. Bien, adelante, Daniel, por Ya, favor. Una bueno, pregunta, eh, Andrés, este tipo de métodos que nos dices, de PCA, ICA, UMAP, ¿ya hay librerías, no sé, como en Scikit-learn que lo implementen? ¿O qué tan difícil es hacerlo? ¿O MATLAB? No sé cómo se puedan usar. Sí, están todas las librerías. Voy a otra vez a seguir acá. Este fue el que hice para el del... ¿Dónde está? Este es el de Mushroom. Y en este, pues las librerías, el UMAP se puede instalar directamente, ¿no? Así está. Y de Scikit-learn están directamente, se pueden importar
Este Fast ICA es una versión de ICA rápida porque sí puede tardar mucho. Y está también PCA aquí. Igual, de Skylearn se puede importar T-SNE y ya está. UMAP todavía no está, pero porque es muy reciente, pero también se puede importar desde afuera, ¿no? Incluso, pues aquí importa algunas cosas para hacer el modelo del autoencoder, que lo hice muy sencillo, no es un modelo para nada complejo, es esto. O sea, hay una entrada, está la parte que pasa de la primera dimensión, que es como 700, a otra de 16, a otra de 2. Aquí está el espacio latente. Después, pues sigo para 16 y otra vez. Como es una identidad, entonces pasa de lado a lado. Y el autoencoder se llama todo esto, ¿no? O sea, de lo que entra y lo que sale, hay que optimizarlo. Aquí está todo el proceso de optimización. Y aquí pues estoy llamando las librerías cada una, ¿no? SA está, aquí hago el feed y transform de los datos, el T-SNE, el UMAP, y en esta parte de aquí me quedo con el encoder solamente porque sé que me va a permitir quedarme hasta el espacio latente. Y solamente aquí pues ya detecto cuál es el espacio latente asociado a este encoder específico, que fue lo que me dio esto de acá. Pero otra de las preguntas, sí, todo se puede acceder directamente de Skylearn. Quizá, no sé si hay implementaciones mucho mejores que permitan que, por ejemplo, T-SNE es muy tardado, esto me tardó un montón de tiempo correrlo en estos dos ejemplos, pero quizá en otras librerías, no sé si haya, la verdad no tengo ni idea si hay de manifolds asociados con GPUs. En alguna otra librería lo dudo mucho, pero en Scalar sí se puede hacer directamente la importación del TSNIC con punto manifold. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, Daniel, Solín, gracias. creo que querías agregar algo, perdón. Sí, sí, pero bueno, es, bueno, no sé, o sea, supongo que esto lo que te está dando no tiene por qué, o sea, es completamente independiente del proceso que hagas, ¿no? De la propagation que vayas a elegir. O sea, a lo que me refiero es que si, o sea, tienes ahí un elemento estocástico, ¿no? ¿Hay alguna manera de hacer comparaciones de los resultados que estás obteniendo, o sea, si te dan similares dependiendo del proceso que estés usando para entrenar? Ok, es muy buena pregunta. Por ejemplo, esto, si lo corro otra vez, me da distinto, ¿no? La pregunta, más o Sí, menos. sí, justo, sí. Sí, el PCA, pues naturalmente no, porque es una inversión de la matriz, a no ser que haya inestabilidades muy grandes en la matriz, pues puede dar distinto, pero en general es muy estable, ¿no? El TSD y el UMA, como sí tienen un proceso de entrenamiento y hay una iniciación que puede tener parte aleatoria, entonces sí puede cambiar, pero ya para un ejemplo específico, uno ya lo deja fijo. Por ejemplo, vamos aquí al TSNI, está aquí, por ejemplo. Entonces, yo aquí llamé algo que se llama feed transform. También está independiente cada una, es decir, está el tsni.feed y el tsni.transform. Entonces, lo que uno podría hacer es esta matriz, le hago el feed y ya con eso, pues tengo el modelo de proyección y ya se queda fijo ahí. Y de ahí en adelante lo que yo puedo hacer cada vez que me llegue algo es solamente transformarlo. Aquí utilicé el transform porque lo voy a utilizar ahí mismo y voy a visualizarlo ahí mismo. Pero digamos, en un caso que uno tenga una proyección en bajas dimensiones de, no sé, una frase en Natural Language Processing y quiera ver, por ejemplo, a qué categoría puede pertenecer, pues solamente se utiliza transform ya habiendo efectuado un fit antes. Entonces, sí hay una componente aleatorio cuando sucede el entrenamiento, pero se puede como que fijar ya después de que se haya hecho el fit. No es como cuando uno queda ya con el modelo ya entrenado, pues ahí ya no va a haber variabilidad. Pero sí, sí tienes toda la razón, puede variar y puede dar distintos resultados, pero por lo general también puede dar resultados por los parámetros. Aquí no le puse ningún parámetro, pero sí tiene parámetros asociados que tienen que ver con una cosa que se llama perplejidad, otra que se llama, dependiendo del método, por ejemplo tiene otro que se llama neighbors. Entonces, esos parámetros están midiendo qué tan cerca yo quiero que identifique algo como mi vecino. Son parámetros que sí hay que jugar con ellos y ver un poco más como
qué tan convincente es el resultado. Pero hay unos Claro, parámetros que pero pueden estar súper mal. claro, lo que esperaríamos es que pues nos den cosas suficientemente cercanas, ¿no? O que sean como Sí. comparables de alguna manera. Por ejemplo, he visto ejemplos que un nudo en 3 dimensiones, un nudo bien extraño, lo quieren proyectar en 2 dimensiones porque a veces a uno se le dificulta ver un nudo en 3 dimensiones, ¿no? Entonces lo proyectan y dependiendo de la perplejidad, como son líneas de puntos, entonces, o sea, la línea está conformada por puntitos, entonces a veces como que la cercanía entre puntos puede jugar una mala pasada y a veces, depende de la perplejidad, puede unir dos lazos distintos que no estaban contemplados en la representación de altas dimensiones. Entonces, sí puede producir cosas raras si uno le varía los parámetros, pero dado un parámetro fijo, las variaciones son muy pequeñas, a veces son como de rotaciones, a veces un poquito más desplazadas hacia la derecha, pero en términos generales, el conjunto de proyección es bastante similar, aunque tenga sus diferencias ahí. Él trata como que de llegar a un óptimo, ¿no? Igual, pero sí, o sea, puede que tenga una transformación distinta y que puede a veces, por cuestiones aleatorias, tengamos mala suerte y nos dé algo muy distinto uno del otro, aunque yo creo que es poco probable. Ya, gracias. Bien, ¿alguien más tiene otra pregunta? Bueno, Andrés, pues si me das chance de presentar, a ver, voy a proyectarlo. Bueno, creo que hubo un problema técnico. Hola, hola. Hola, yo lo escucho bien, pero... Yo sí, pero creo que Feliu, Sí, creo que no sé si sí. nos escucha, creo que él es el que no nos está escuchando. Sí, se quedó. Ah, se congeló, Listo. creo que se quedó sin internet. Ya se conectó Sí, por ya, el ya se celular. conectó por su teléfono. Tienes Feliu, yo no lo desactivado tu escucho. micrófono, Feliu. Feliu, creo que no te escuchas. No se escucha, Feliu. No. Mándenle un WhatsApp a ver si. Sí, a ver. No, yo no traigo mi teléfono, pero. Sí, le estoy mandando. A ver. Bueno, creo que tampoco ha revisado el celular. Bueno, a nombre del jefe del departamento, Andrés, ¿estás en Guadalajara? Sí, sí, ahora estoy en Guadalajara. ¿Desde cuándo? De mediados de enero. Ah, Acá. ok. ¿Y qué tal? ¿Qué tal allá? Acá está súper bonito. Sí, qué bueno. Sí, Allá sí. está esta Mariana Pérez, Mariana Pérez. mi última estudiante que Ah, sí. terminó. Sí, está en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ok. Ah, bueno, para ver si en algún momento nos conectamos por acá. Pues si no, pues mucho éxito por allá, Andrés, a ver si un día te visitamos. Gracias, Carlos. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora Sí, sí. Ya, Hola, pues mil disculpas, perdón, justo ya en el último momento cuando iba a leer el reconocimiento se me nubló todo, la computadora dejó de funcionar
Entonces, pues voy a leer el reconocimiento de Andrés. Dice, Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Matemáticas, otorga el presente reconocimiento a Andrés Felipe Telles Crespo por su conferencia Técnicas de Reducción de Dimensión, impartida en el seminario sobre métodos matemáticos y algoritmos. Por favor, abran sus micrófonos, démosle un fuertísimo aplauso, por favor. Es realmente una conferencia muy interesante. Bien hecho, Andrés, bien hecho. Muy bien, muy bien. Son Quindil de tus chocoaventuras. No, luego le digo. Bueno, ya que Solkin está aquí presente, pues aprovecho para anunciar que la próxima sesión va a correr a cargo de ella. ¿Por qué no nos das unos cortos sobre lo que va a ser tu presentación para que todo el mundo se anime? Un Bueno, tentempié. pues, es una presentación en realidad que tiene que ver con un recorrido sobre cómo se construyen las plataformas de análisis de datos, ¿no? Porque pues ahorita en todos lados pues están buscando la panacea, ¿no? La One Solution Fits All. O sea, el mercado lo que está demandando es pues saco de la caja mi aplicación, le meto mis datos y puedo hacer como apachurrando botones a estar haciendo como análisis, ¿no? Puede ser análisis de cúmulos, hacer regresiones, no sé. Pero pues eso no es posible, ¿no? Y hay varios tipos de paradigmas en la construcción de las arquitecturas de sistemas que se han tenido que ir creando, ¿no? Paradigmas como sistemas enfocados a eventos, enfocados a datos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahorita tenemos una cantidad de aplicaciones, de formatos, de herramientas, de módulos, de compañías que están promoviendo productos que son para uso específico, plataformas ya generales, y pues hasta cierto punto eso pues es intimidante, ¿no? Porque son muchísimas cosas, uno se tiene que llenar de la jerga pues que se usa en la industria y a veces parece ser demasiado complicado, pero pues sí hay una plantilla, ¿no? General que se puede seguir para empezar a construir una plataforma de datos. Bueno, es eso. Pues muy bien, ya todos están enterados, por favor, no dejen de asistir. Y pues nada, les mando un fuerte abrazo a todos, que lo pasen muy bien. Y nos vemos la próxima, bueno, no la próxima, en 2 semanas nos encontramos de nuevo. Gracias, cuídense mucho. Gracias. Saludos a todos. Bye. Bye. Gracias, Andrés. Nos vemos.